¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos dando comienzo al programa Tertulia de Entretenedores. En esta ocasión tenemos de invitado al diputado Enrique Lie. Gracias por estar con nosotros, diputado. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto estar en este espacio y en este canal también. Gracias, diputado. Usted Me presento se sola. presenta sola. Viene de rojo. De rojo, sí. Hoy ¿Tiene día de algo rojo. que ver el rojo? No, nada, solamente un lindo color y alegre, así como para poder encantar un poquitito más ahí a la gente en sus casas, que vean un Danielita poquitito más de Soto colorido. Cuadra. Sí, aquí feliz de acompañarlo, José, feliz de tenerte aquí invitado, Enrique, un gusto. Ricardo, mucho gusto saludarlo. ¿Y ustedes en sus casas? Los saludo, don Ricardo. Muy buenas noches, una vez más estamos acá Entretenedores y tenemos un buen invitado, como dice, diputado, es lo último que está ejerciendo porque también es médico y abogado, así que hay muchas cosas que tenemos que conversar con él, ya que se nos acerca el domingo un gran encuentro ciudadano. ¿Qué podemos decir de estas elecciones, diputado? Bueno, más allá de lo que he podido representar en el Congreso, que parte desde un voto en contra a este acuerdo constituyente 2.0, que fue hecho, digámoslo, de entrada, de espaldas a la ciudadanía, encerrado en algunas oficinas ahí del ex Congreso Nacional, y lo sé porque también lo acompañé, obviamente en forma paralela a todo este proceso, que yo pienso que adolece de dos grandes fallas. Una grande, a mi modo de ver, que es no haber consultado a la ciudadanía si quería este nuevo proceso, o sea, hacer un plebiscito de entrada. Y lo segundo, la forma tan intempestiva que se hizo después de un tremendo fracaso, un 62% de la gente que rechazó el primer resultado del primer proceso constituyente. En Arica eso fue el 67%, fuimos la comuna capital regional que más votos sacó el rechazo en todo el norte. Y creo que el presidente se equivocó. Esta fiebre y este capricho constitucionalista que lo llevó a convocar rápidamente a los partidos políticos, tanto de izquierda y derecha, y llevar adelante este proceso, no es lo que la gente esperaba. Creo que fue un disparo que él mismo se hace a los pies, porque incluso la gente que aspiraba a una nueva constitución lo hacía bajo otras lógicas y perspectivas, que eran más bien de antaño, que fueron banderas de lucha que levantó un sector político que además muchos compartimos. Yo sigo insistiendo en que la Constitución tiene que ser modernizada, pero la gente al darse cuenta durante la información que se desplegó en el primer proceso constituyente que la Constitución no es la panacea, que no es un milagro, que no va a mejorar todas las realidades sociales y las falencias económicas que tenemos, y que más bien es apenas un marco en donde nosotros tenemos que desenvolvernos, todas las instituciones del Estado tenemos que ser eficientes para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Cuando la gente se da cuenta de esa realidad, entonces ya le pierde el interés a esta nueva Constitución. Por lo tanto, ese 80% que quería nueva Constitución, que además hay que marcarlo en que solamente un 50% fue a votar, es decir, fue un 80%, un 50%, y si eso, las matemáticas no me fallan, equivale a un 40%, o sea, tampoco es la mayoría. Hoy día, de haber sido consultada, yo pienso que la gente hubiera dicho que no quería un proceso constituyente 2.0, por lo menos no tan intempestivamente como se hizo, no después de un 4 de septiembre, primera semana de septiembre, recuérdese, las tasas más altas de inflación, los crímenes estaban desbordados. Arica era la segunda ciudad de Chile con mayor tasa de homicidios por arma de fuego, la crisis migratoria desbordada. En ese escenario de prioridades y urgencias, yo pienso que el presidente Boric se equivocó en llamar a los partidos políticos y de alguna u otra manera los convenció para echar adelante este proceso que no es del gusto de la mayoría de la gente. Enrique, tu postura llama mucho la atención porque eres el único, prácticamente, que llama a votar nulo. ¿Cuál es la explicación de por qué llamas tú a la ciudadanía a votar nulo sabiendo que en la práctica un voto nulo no tiene ningún efecto jurídico sobre las elecciones? ¿Verdad? Sabemos y tenemos claro que el voto nulo simplemente va a quedar a un lado, pero van a ganar los que tengan la votación que tengan que tener para lograr un escaño en este caso. ¿Cuál es el argumento para este llamado a votar nulo? Sí, tienes toda la razón y reafirmo lo que acabas de decir. Nosotros bajo ningún punto de vista vamos a convencer a nadie bajo un argumento falaz ni falso.
Nunca hemos dicho que votando nulo este proceso se va a terminar. El día domingo sí o sí, hayan 2% de nulos, 10% de nulos o 30% de nulos, van a salir electos 2 consejeros constitucionales igualmente. El tema es que dentro de la estrategia política que nosotros hemos levantado para defender los intereses de la ciudadanía, establecemos de que un proceso electoral, cualquiera que éste sea, cuando cuenta con un porcentaje alto de votos nulos, deslegitima el proceso. No quiere decir que lo invalide, pero los deslegitima. Y eso nos daría pie a muchos parlamentarios, diputados y senadores, obviamente minoría, pero nos daría pie a que, aún siendo minoría en el Congreso, sí representamos a mucha gente en la calle. Y por lo tanto le podríamos decir perfectamente al gobierno, con la presión política que corresponde cuando uno representa a mucha gente, que ya haga un basta ya, un párele, y que esta fiebre constitucionalista se termine, que el gobierno se dedique a gobernar. Hay tantos problemas que solucionar. Con ese interés que se juntaron los líderes de los principales partidos políticos, me hubiera gustado verlos en el mismo Congreso, con el mismo interés, hablando de la solución de la crisis migratoria, que hoy día nos tiene a todos solucionándolo, obviamente, ante la emergencia, ¿no es cierto? Y recién tratando de dialogar con las cancillerías de Venezuela, de Colombia y de Ecuador, cuando esto lo podíamos haber hecho mucho antes. Entonces, el llamar a votar nulo tiene esa connotación. Además, es la única herramienta democrática que tenemos. Yo, además, pertenezco a una forma de hacer política que es bastante moderada. Nosotros no vamos a salir a las calles a quemar ni neumáticos, ni a romper tiendas, ni negocios, para poder hacer valer nuestra posición. Pero democráticamente, ocupando este mismo proceso, nosotros pudiéramos, con un voto nulo que se hace efectivamente marcando más de una opción de algún candidato, esa es la forma correcta de anular, podríamos entregarle un mensaje al presidente y a los partidos políticos que no nos gustó esta forma avasalladora, prepotente y soberbia con que impusieron un proceso político tan delicado como la elaboración de una constitución a la gente. Don Enrique, la democracia se sustenta esencialmente en que el último ciudadano, el más humilde, el más rico, tiene una preferencia igual. Y que posteriormente, terminado el ejercicio democrático, se mide, se cuenta y se sabe, digamos, quién ganó, quién perdió. El votar nulo, que siempre ha estado presente, nunca, de que yo tengo razón, ha sido 10%, 20%. Todo lo contrario, la gente que no le interesa, no encuentra que los candidatos son más adecuados, tira una raya horizontal por todos lados, pone a lo mejor un graffiti ahí, pero en definitiva no hay un mensaje, esencialmente de lo que tú dices, el mensaje está allí. El voto nulo no hay un respaldo detrás del voto nulo como es el respaldo de la posición de izquierda o derecha, que sí tienen un respaldo partidario, electoral y hasta filosófico. Y el voto nulo, sí, y punto. Porque el día de mañana, suponiendo, siguiendo la esencia de eso, que el voto nulo tenga el 40%, ¿cómo se sustenta? Mediante asamblea, diríamos, en todas las regiones. ¿Cómo sé que la persona esa es del voto nulo? ¿Cómo hago presión? No veo yo ninguna institución, por eso que existen los partidos políticos, por lo demás. Los partidos esencialmente políticos es enfrentarse con los gobiernos para poder conversar y llegar a algunos objetivos. Y cuando no se ponen de acuerdo, obviamente vienen los conflictos. Entonces, el voto nulo, si bien es cierto, puede salir como la sustentación que tú dices, digamos, que acá se reunieron algunos nomás, entre gallos y medianoche, hicieron esto. Pero hay que tomar en cuenta que es necesaria una nueva constitución. El momento a lo mejor pudiéramos incluso equipar el sentido que no era el más ideal, pero que tenemos que los cambios de la sociedad, del mundo hoy día, requiere que nuestro país se preocupe de cosas como por ejemplo los derechos de agua. Tan simple como eso, que hoy día están ahí dando el derecho a la vida, por ejemplo con los abortos que también están ahí. El derecho a la mujer, que creo 50 y 50%, que ya estamos viendo que hay más de algún problema. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que tener una rejuvenecida constitución, a lo mejor con algunos elementos de la antigua, pero enfrentando a un mundo y a un país de grandes transformaciones no solamente ideológicas, porque hoy día hay como 23 partidos que tienen que ponerse de acuerdo. Ya ese es un problema de tipo
político. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, don Ricardo. Estoy de acuerdo que se necesitan transformaciones. Y una de las principales transformaciones que tenemos que hacer ahora y con urgencia, con extrema urgencia, es que los partidos políticos no se sientan con la soberana potestad de decidir por sobre la gente. Y por una sola razón, porque es la institución, la organización que hoy día cuenta con el menor prestigio en Chile, donde la confianza y credibilidad alcanza al 2%, es la peor institución catalogada por los chilenos. Y por lo tanto, darle la misión de elaborar algo tan importante como usted mismo ha dicho a la organización que tiene la menor confianza y credibilidad dentro de la población, es como si yo dejara cuidando mi casa a mi amigo Bueno Palafarra, en el que menos confío en que me puede cuidar la casa un fin de semana. Entonces, yo creo que los partidos políticos se equivocaron en arrogarse esa potestad porque la ciudadanía no se la da. Por lo tanto, un paso previo a esto hubiera sido fortalecer a los partidos políticos, pero no dentro de la potestad y del poder absoluto, sino dentro de la credibilidad y la confianza que se genera en la población. Y este proceso que vamos a vivir el domingo, lejos de dar un paso adelante en ese sentido, está dando un paso hacia atrás. Porque para mucha gente, hoy día la soberbia de los partidos políticos llegó a un límite, al límite de imponer un proceso constituyente que a la gente ni siquiera se le consultó. Deme usted una sola razón por la cual no se hizo un plebiscito de entrada para este segundo proceso constituyente, y yo le doy la razón en todo lo demás que usted ha dicho. El problema es que yo no voy a estar consultando cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, si quieren o no quieren una nueva constitución, en mérito, diríamos, los resultados que existieron. O sea, ¿la gente pide nueva constitución? Sí. ¿Es necesario? Si usted me dijera, ¿sabe qué más? Esta cuestión de una nueva constitución no es necesaria. ¿Pero en qué se basa usted que la gente quiere una nueva constitución, perdón? ¿Y en qué nos basamos en que la gente no quiere nueva constitución? ¿Pero en qué se basa? Pero ¿Cuál es el plebiscito que se hizo para decir que la gente quería este segundo proceso? Hay una primera, ¿no es cierto?, 40%, constitución. con un 40% Sí, correcto, pero es lo que en definitiva siempre ha estado. No sé, yo quiero plantear ante esta discusión que ustedes tienen. No, el cambio, y dentro de enfoque. Yo, más no, que o nada sea, de discusión. este cambio, bueno, pero frente a este cambio de enfoque que tenemos aquí, estas dos posturas. Enrique, por una parte tú dices que esto va a hacer que los partidos políticos, este voto nulo, por último, entiendan un poco que no cuentan con la credibilidad de la gente, que no la quieren todo. ¿Qué te puede hacer pensar a ti que realmente van a escuchar a la gente si partimos de la base que para el estallido social, o como quieran llamarle, la gente lo que demandaba era salud, eran jubilaciones, era educación y nunca fue una constitución? Entonces, si partimos desde esa base de si la gente quería o no quería una nueva constitución, la gente nunca pidió una nueva constitución, jamás exigió una nueva constitución, quería que se mejoraran las pensiones, querían que se mejorara la salud. ¿Y qué hicieron los partidos políticos? Que era esta rabia que tenía la ciudadanía en contra de los políticos, en contra de los partidos políticos, del abuso de poder. Ellos dijeron, bueno, en realidad aquí, ¿cómo salvamos? Digámosles que necesitan una nueva constitución. Y le vendieron, desde mi punto de vista, la pomada a la gente, esta imagen de que para cambiar todo eso y lograr estas buenas pensiones necesitaban sí o sí cambiar la constitución. Y nos damos cuenta, en la práctica, de que si yo quiero arreglar las pensiones, no necesariamente necesito una constitución, necesito modificar algo tan sencillo como incluso derogar las modificaciones al decreto ley 3.500. Y no sé, Enrique, si ahí estás de acuerdo, pero es una de las variables que se podría hacer y quitar y sacar del peso de la gente lo que son las pérdidas de las AFP y que vuelvan a las mismas empresas como era antes. Pero no solamente eso no se esos hizo. dos datos, tres Es un datos, ejemplo. es todo Pero es un hay que tomar en ejemplo. cuenta que ha cambiado. Es un ejemplo de lo que se podría hacer, pero la gente nunca pidió una nueva constitución. Y efectivamente, si bien hubo un plebiscito previo, ya que decía que querían nueva constitución, tal como dice el diputado acá, era un 40% de un universo que, recordemos que el voto era voluntario, no era obligatorio, no fueron a votar todos. Si entramos en eso, Entonces, echamos si en vemos un problema estadística, bastante complicado. Por ejemplo, las propias elecciones de los diputados o las del presidente. Pero lógico. Yo tengo el 40%. Y por lo mismo se volvió el voto de los obligatorio. que votaron, y por eso que se pero volvió no el de voto los que obligatorio. realmente debieran votar. Por lo lo mismo. tanto, Dejemos 20%. que vayan planteando ideas, porque si no... Es que se nos cae el sistema. No, por eso, Mire, que a eso quería Hay ir. ¿Cuál dos, es la hay dos postura ahí? posiciones hoy día en este set de 4 personas. 3 amigos y yo. No, también es amigo. 3 amigos y yo.
Alguien que dice que la gente quería nueva constitución y alguien que dice que no quería nueva constitución. ¿Y cómo se zanjan estas diferencias? Que esto es extrapolable a lo que pasa afuera en la calle. Con un plebiscito de entrada, don Ricardo, yo le vuelvo a preguntar, desde su mirada política, ¿cuál es la justificación de que se omitió hacer un plebiscito de entrada, una consulta? Si eso es lo que está hoy día en juego. Ya. Usted Mire. me dice que ya se hizo uno hace... Mire, le cuento una cosa. Yo hace 3 años atrás me encantaba ir a la playa. Me encantaba ir a la playa. Pero ya de una parte hasta ahora, el sol me está haciendo mal. Me está haciendo mal para la salud. Y ya no me gusta ir a la playa. O sea, en estos 3 años de ir a la playa, ahora ya empiezo a detestar ir a la playa. ¿Usted cree que la gente que hace 3 años atrás estaba de acuerdo con una nueva constitución, después de haberse informado, después de haberse enterado, después de haber visto en vivo y en directo el papelón que se hizo en el primer proceso constituyente, no habrá cambiado de opinión? ¿Cuál es lo que obsta o qué obstó para no hacer un plebiscito de entrada? Mire, yo en general, estando en algunas cosas de acuerdo y en desacuerdo. Primero, tenemos un mundo político esencialmente, diríamos las cabezas visibles son los senadores y diputados, que no tienen control ninguno, incluyendo su puesto. Se fijan sueldos los que ellos quieren, no los que ni siquiera consultan en esta situación de consulta ciudadana, consultemos todo. Y no consultan sueldo, garantía y todo lo que todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, lo que tienen estos señores. Segundo, son juez y parte y por lo tanto queremos una ley que consultamos a todo el pueblo de Chile, que diga que se vayan, pero ellos no tienen el sartén por el mango, por lo tanto no se van a ir. Ricardo, el Parlamento fue elegido democráticamente. Claro. No hay una dictadura por medio. Pero acá viene el tema que me señala. En general, de 100 personas, vamos a poner 100, solamente votan 50. Y los porcentajes de esos 50 son los que triunfan. Y tienes tu razón. Porque el presidente tuvo no el 40%, tuvo apenas el 20%. ¿Te das cuenta? Entonces, en cuestión de cifras uno diría, oye, casi ningún presidente ha tenido el respaldo ciudadano porque hay casi el 49% de la gente no vota. Pero, Ricardo, ¿Te das cuenta? perdóname. Entonces, la legitimación que tú señalas de toda la gente es el 50%. Yo no acostumbro a interrumpir, pero tengo No, una, no, tengo una interrumpe. deformación que adquirí con la carrera de Derecho, que es cuando los jueces dicen a la pregunta. Yo lo que le estoy preguntando es otra cosa. Yo le estoy preguntando en qué argumento, cómo justifica usted que este proceso constituyente, que usted mismo ha dicho que es tan importante, no pasó por el sedazo de una consulta popular. ¿Por qué no se hizo? Primera cosa, se hizo una consulta bastante, me imagino que fue seria en su momento, si había o no se iba a hacer una constitución. Y la gente votó, no se le obligó, no hubo estado de sitio, de queda o lo que sea para que fuera amedrentada la gente, sino que comprendió en un momento con toda la información que había que hacer una nueva constitución. Que una cosa no es una pequeña ley, no son datos para terminar, ¿no es cierto?, con la delincuencia, es una transformación absoluta de nuestro país. Eso es lo que votó. Que posteriormente fue el circo, a mi juicio, ¿no es cierto?, con personajes, ¿no es cierto?, que se disfrazaban, o otros se decían los enfermos, ¿para qué decir? En eso estamos todos de acuerdo. Que fue un show y era la muerte anunciada. ¿Se sabía que eso ya como show? No. Pero había que hacer la constitución. Y ahí tenemos la discrepancia en términos de que consultemos a la gente nuevamente si quieren. No, pero veamos, vámonos de nuevo al contexto. Se hizo un plebiscito preguntando si quería una nueva constitución bajo ciertas reglas del juego. Esa constitución que ellos habían Las reglas elaborado. del juego eran, ¿se va a hacer ¿quiere una nueva constitución? Sí. ¿Quién quiere que la haga? ¿Una convención constitucional o quiere comisión mixta? Dijeron comisión constitucional. Después dijeron, ¿la aprueba o la rechaza? Si la aprueba, entra en vigencia esa nueva constitución. Si la rechaza, se mantiene la que está vigente, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan hacer. Ahí terminó ese proceso, desde mi punto de vista. El 4 de septiembre terminaba. Y lo que pasaba con la consulta de esa fecha fue eso. O sea, usted quiere una constitución, se hace así, así, y si usted la rechaza, ¿qué hay? Y esas fueron las reglas del juego que se le puso a la gente. Y de repente, entre 4 paredes, se hace un acuerdo de hacer una nueva constitución, siendo que no estaba dentro del primer acuerdo que se había establecido,
donde la Constitución la está redactando un comité de expertos y donde yo creo, y esta es una visión netamente personal y no sé si el diputado aquí la comparte, pero se está llamando a elecciones para convencionales constituyentes que dentro de las atribuciones que van a tener en el proceso de creación de esta nueva Constitución no va más allá de decir apruebo este artículo o lo apruebo con observación, pero no tienen posibilidad ni de agregar. ¿Los expertos o No, los convencionales constituyentes, los que vamos a elegir el domingo, no tienen la posibilidad de decir yo quiero agregar esto, quiero poner esto o quiero modificar esto. Si uno lee el reglamento que hizo el comité de expertos y que después revisa el comité de admisibilidad, que son estos 3 cuerpos que están aquí en la mitad del sándwich de lo que va a ser este nuevo proceso, al final no hacen nada. Lo único que pueden decir que ante lo que le presenten los expertos es decir estoy de acuerdo o ¿sabe qué? No estoy de acuerdo mucho en esto. Y ellos, los expertos, verán después si lo cambian o no lo cambian. No, pues ahí terminan los expertos su trabajo. Entonces, Tu trabajo termina allí, al presentar este documento. es que no termina ahí. termina Después ahí. viene el Entonces, comité de ¿para qué- admisibilidad. Entonces, ¿por qué vamos a elegir? Es que ese es el punto. Pero- Aquí Es viene una esta cuestión elección. de perogrullo. O sea, Viene- acá lo que estamos diciendo que los expertos, en definitiva, van a ser los dueños de la nueva Constitución. Po. Si uno lee el reglamento, prácticamente es algo Pero que Ricardo, va lo que por ahí. pasa es que más allá de hacer un juicio de valor de lo que puede ser mejor o peor, es lo que es. Hoy día, efectivamente, es como dice Daniela. Por eso que a mí me llama mucho la atención que hayan candidatos que estén hablando de lo que puede ser mejor o peor por una constitución, casi como que ellos con una varita mágica lo van a hacer. Los expertos en materia constitucional ya fueron designados por los partidos políticos, de izquierda y derecha. Y las facultades que tienen estos consejeros constitucionales que vamos a elegir el domingo son bastante limitadas. Entonces, yo quise decir en delante que yo estaba de acuerdo con usted con lo que dijo en delante. Que el proceso anterior, usted dijo, esto se venía con una muerte anunciada. Y cuando algo muere, fenece, si usted quiere comenzar algo de nuevo, tiene que partir con el mismo proceso. Y el proceso anterior comenzó con un plebiscito de entrada que este no tuvo. Y yo, además, mire, usted no me dio ninguna razón, pero yo le voy a dar algunas de las razones que me han dado. Una de las razones financieras que me dicen, pero diputado, con el estado económico que está Chile, ¿cómo vamos a someter un nuevo gasto con el plebiscito? Bueno, con esa misma razón pudo haberse perfectamente haber pospuesto todo el proceso. Pero ya que se quiso ahorrar una parte, para mi gusto la parte más importante del proceso, que era el plebiscito de entrada, ¿por qué no en el voto del domingo, en el que van a estar puestos todos los candidatos y todas las opciones por candidato, no se colocó arribita en el mismo voto de este día domingo? ¿Usted, ciudadano, quiere este segundo proceso constituyente? ¿Sí o no? Y si ganaba la opción no, quedaba inválido todo lo de abajo. Eso costaba 0 pesos adicional y tampoco se hizo. No hay ninguna justificación, salvo una justificación de tipo política, en donde los partidos políticos nuevamente, soberbiamente, quieren imponerle a la ciudadanía. Y eso creo que le hace muy mal, incluso suponiendo que lo que quieran imponer sea bueno. Porque hoy día la crisis política no tiene que ver con que si esto es bueno o malo. La crisis política tiene que ver con la forma en que están imponiendo sus ideas los partidos de izquierda y derecha. Entonces, cuando usted dice, bueno, vamos a elegir, así como elegimos diputado, alcalde y presidente, el menos malo, es totalmente distinta la situación. Porque acá estamos eligiendo autoridades que ya están dentro de un proceso, de un Estado de Derecho, dentro de una Constitución, y que usted, claro, ahí es donde yo coincido con usted que votar nulo puede no tener sentido, porque alcalde vamos a tener igual, necesitamos un alcalde para que administre la comuna, y usted tendrá que votar por el menos malo. Acá estamos hablando de un proceso que no se consultó y que la única herramienta, tenemos 2 herramientas. Una violenta, que es hacer lo que hace la extrema izquierda cuando no está de acuerdo con algo, que es salir a la calle a quemar las cosas y destruir todo. Y la otra es que democráticamente usemos el voto del domingo y nos manifestemos marcando más de una opción para anular el voto y así manifestarle al gobierno que queremos que a partir del 8 de mayo se dedique a gobernar. Su consulta que está planteando era necesaria y democrática, porque no puede ser que 50 personas traten de modificar lo que los expertos ya hicieron. Hubo una desconfianza entonces con los que iban a ser elegidos y prefirieron que los expertos dieran la partida. Sí, claro. El tema es que nuevamente caemos en lo mismo. Esos expertos no fueron pasados por el sedazo del voto soberano popular, fueron designados por los partidos políticos y caemos en lo mismo. Son instituciones que están muy desprestigiadas y con falta de confianza. Además que el término experto, obviamente que minimiza mucho el campo de acción de estos consejeros que vamos a elegir el domingo. Imagínense usted que yo
el día de mañana se me ocurra decir, mire, la situación de salud de los pacientes lo vamos a decidir desde un comité de expertos que va a estar formado por médicos especialistas en la enfermedad de determinado paciente y la familia del paciente o la comunidad. Indudablemente que acá hay una asimetría. Imagínese yo diciéndole a alguien electo por la comunidad o dentro de la familia, ¿sabe qué? A este señor, para poder curarlo, tenemos que hacerle primero un examen que es una colangioplangiografía retrógrada endoscópica y un escáner con y sin contraste, y después vamos a tener que hacer una punción lumbar para enviar estudios citoquímicos. La contraparte, que es la no experta, va a quedar colgada, no va a saber qué decir, si sí o si no. ¿Y a quién va a mirar para decir sí o no? Al partido político por el cual él fue candidato. Entonces, por eso que un proceso constituyente es tan delicado, y yo personalmente, que creo firmemente en la necesidad de modernizar una constitución, creo que lamentablemente se equivocó el presidente Boric, y yo tengo acá una tesis. La tesis es que el gobierno, lamentablemente, goza de tanta impopularidad, no lo ha hecho tan bien, tampoco lo ha hecho tan mal, yo quiero ser súper sincero, acá yo creo que hay cosas buenas de este gobierno, también hay cosas muy malas, el manejo migratorio horriblemente malo desde un comienzo, el manejo de la seguridad también, pero también ha hecho cosas buenas. El tema es que se está quedando sin herramientas y sin banderas de lucha, y necesitaba una bandera de lucha política, y echó a correr este segundo proceso para poder a ver si se salvaba. Y yo creo que va a ser un salvavidas de plomo, porque yo creo que este fin de semana o la gente va a votar nulo para decirle al gobierno y a los partidos cómplices de derecha e izquierda que este proceso fue implantado soberbiamente, y los que van a votar, creo que van a votar por la oposición. Y va a ser el peor favor que se hizo el propio gobierno a sí mismo el haber impuesto este proceso a la ciudadanía. Es mi tesis, vamos a ver el domingo qué pasa, pero yo creo que decididamente hay algo que tenemos que sacar como conclusión, y ahí yo me adhiero a todos quienes quieran hacerlo, sean de los partidos políticos que sean. Necesitamos mejorar la relación entre los políticos. Yo hace un año me transformé en político, así que no me puedo sacudir aunque quisiera este traje, pero tenemos que mejorar la relación entre los políticos y la ciudadanía. Y estas organizaciones intermedias llamadas partidos políticos nos están haciendo un flaco favor. Y yo no soy partidario de que desaparezcan, para nada. Al contrario, soy partidario de que se fortalezcan, pero no que se fortalezcan en potestades, porque ahí se van a transformar en verdaderos tiranos y vamos después el día de mañana a estar sufriendo los embates de una dictadura de partidos políticos, sino que tenemos que mejorarlos en calidad. Y ese es el compromiso que tenemos que asumir hoy día los partidos políticos. Usted, No sé, yo creo que efectivamente los partidos políticos han perdido credibilidad, la gente está desencantada con la clase política en general, de ver cómo en materia de empleo, por ejemplo, se sigue aumentando el empleo público, siguen aumentando lo que es la pitutocracia en muchos lugares, de ver gente que por ser pariente de está en puestos donde no hacen absolutamente nada, donde se ven vulnerados incluso derechos de funcionarios públicos que son de carrera. Y en cuanto a este proceso, efectivamente, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del derecho constitucional que rige actualmente, se vulnera hasta el artículo 3 de la Constitución, donde dice que la soberanía reside en la nación. Y la forma que tiene la nación de manifestarse a través de votaciones, y en este caso de plebiscitos. Y este plebiscito efectivamente faltó. Ahora, respecto a la posición del diputado de un voto nulo, yo creo que si bien podría manifestarle al gobierno de que no está en la senda que la ciudadanía quiere que esté, en la práctica al final van a salir los que tienen que salir, y uno, yo creo que en ese sentido igual tiene que manifestar su voluntad de elegir a uno de los candidatos, sea el que sea, pero tratar de lograr el menor mal posible en este proceso que se viene, pero al final es una decisión completamente personal y de cada uno. No hay que olvidar. vamos a hacer un pequeño alto y le doy la palabra a usted. Agradecido. No ha hablado mucho, así que Pero estamos para eso. ¿Usted me contrató para eso? No sé. no para hablar tanto. Muy bien pagado. Tiene que dejar que No diga que me también pagan porque llego a mi Tiene casa y me que- dicen, ¿Dónde está? tiene que dejar que los contertulios también puedan opinar. Vamos a hacer un alto. yo digo que además de todo esto que va a pasar y que está pasando, la ciudadanía está expectante, está viendo cómo los políticos se mueven, cómo hacen todas estas cosas extrañas, diríamos, para cualquier persona. Pero después tenemos que votar esta nueva constitución por segunda vez, y allí sí que la cosa va a cambiar.
Y ahí el escenario puede ser cualquier cosa. Como por ejemplo que la ciudadanía no es lo que nosotros queremos. Y vote nuevamente, ¿no es cierto?, no apruebo. O sí, sí es. Y ahí en ese momento las presiones políticas para uno u otro mando van a ser muy fuertes, para cualquiera para las dos definiciones. Por lo tanto, yo diría que la ciudadanía tiene que estar tremendamente informada de esos resultados. Diputado, quiero aprovechar de preguntarle, usted está formando un partido político nuevo, ¿de izquierda, de derecha, de centro? La verdad es que es la pregunta que no solamente me han hecho ahora con este proceso de constitución de un partido, sino desde cada vez que he sido candidato me dicen que soy de izquierda, de centro, de derecha. Los de derecha me acusan que soy de izquierda, los de izquierda me acusan que soy de derecha. Mire, yo creo que por lo menos en esta oportunidad, en este año, yo he votado y a través del voto también uno se puede dar cuenta de cuál es la visión que tiene un político. En materias de seguridad y orden público, yo he sido muy enérgico y a usted les consta en las declaraciones, no solamente en la prensa, en las declaraciones delante, en el Congreso, de cara a mis colegas. Yo creo que en materias de recuperación de la seguridad y el orden público he sido más de derecha que los propios de derecha, ¿ya? Y no he aceptado y no entiendo todavía esa liviandad y debilidad que tiene el sector de la izquierda con respecto a recuperar la tranquilidad y la paz en Chile. En materia de medio ambiente y el cuidado del manejo sustentable de la economía, me acerco más a la izquierda. Creo que la economía, claro, es importante, pero no podemos ser avasalladores con nuestros recursos naturales. Tenemos que tener un planeta sustentable. Por lo tanto, mi forma de votar, yo creo que más bien tiene que ver con qué es lo que se vaya a presentar. Lo que sí está claro, don José, es que para la ciudadanía está más que claro que no sigo órdenes de partido, ni de sector político. Yo tengo mi voto absolutamente independiente. Fui uno de los que firmó la acusación contra el ex canciller Alaman, por lo tanto nadie me podría decir que he estado defendiendo al gobierno anterior, porque creo efectivamente, tengo la convicción, llegué a la convicción cuando revisé los antecedentes, que en circunstancias que había una crisis migratoria, el canciller no estaba en Chile, estaba preocupado de otros menesteres más personales. Y eso no es algo en contra del canciller, eso también es importante, José, que usted me dé la oportunidad de transparentarlo. No es contra las personas, es contra el cargo. Y por lo tanto, para mí había cabida para la acusación constitucional. Ahora, eso también no quita de que en su minuto a la ministra, nuestra colega, no médico, ministra del Interior, Isquia Siches, en su minuto también la cuestionamos y la interpelamos, porque claramente no tenía las condiciones para manejar un Ministerio del Interior. Y hay otra irresponsabilidad del gobierno de colocar a alguien inexperta, con muchas cualidades personales y profesionales, pero inexperta para manejar una cartera de Interior. Por lo tanto, más bien he tenido una posición que es razonable dentro de lo que uno tenga que abordar como tema principal. No me he alineado a algún sector político, yo creo que finalmente eso le hace mal a la democracia. Y este proyecto político que se llama Avancemos Chile busca transformarnos en un partido político más cercano a la gente, que precisamente no esté vinculado en estos acuerdos entre cuatro paredes, y que ojalá resulte. Yo debo ser sincero y reconocer que es una tarea compleja, es compleja, porque además usted no puede pretender mejorar una organización, en este caso llamada partidos políticos, sin antes mejorar los componentes de esa organización, que son las personas, que son los ciudadanos. Yo hoy día veo lamentablemente que la mayoría de la gente, o una buena parte de la gente que se ve atraída a la política, lo hace más bien para buscar algún tipo de satisfacción personal o de bienestar personal, como puede ser perfectamente una fuente de trabajo, como decía Daniela, más que buscar el bien común. Es muy poca la gente que entra a buscar el bien común. Baste ver lo que pasa en nuestra oficina parlamentaria. Yo diría que más de la mitad de la gente que acude allá a nosotros es para buscar una ayuda a sí mismo. Ayer tuve una sorpresa muy grata, le mando un saludo a la señora, no voy a decir su nombre obviamente, que es cercana también al mundo político, pero es una persona que fue y estuvimos una hora conversando de temas que ayudan a los demás, que hablamos de rehabilitación para las personas que están privadas de libertad, por ejemplo, etc. Esas son las personas que deben ir a los partidos políticos. Uno debe acudir a un partido político para entregar sus capacidades, sus competencias y sus ganas y su voluntad y sus deseos de ayudar a los demás, de engrandecer el país, de acercarnos al bien común, al interés general.
No ir a un partido político porque, mira, porque soy miembro de este partido, tengo más chances o menos chances de tener un cargo laboral. Y nos falta mucho para eso. Y yo creo que el camino, a propósito que ayer también me reuní con el Ceremi de Educación, está en la juventud, en los niños. En los niños tenemos que inculcarle esos valores cívicos para que el día de mañana podamos mejorar la situación. Yo espero que Avancemos Chile sea un proyecto que dé sus frutos en el mediano, largo plazo en ese sentido. Es una tarea que además le pido a toda la gente que me ayude, si el partido no es de una sola persona. Parte con una gran ventaja, también tenemos que reconocerlo, que parte con 3 diputados, un diputado en Coquimbo, el diputado Pino, una diputada de la región de Antofagasta, la diputada Giovanna Humada, y quien les habla acá representando a Arica Parinacota. Es decir, además somos diputados que estamos en el norte de Chile, que creemos que también es un territorio muy abandonado por el centralismo, y que esperamos que resulte. Estamos en una etapa todavía de constitución, el CERVEL ya nos dio la admisibilidad, que es muy difícil que el CERVEL la dé por estos días, porque ustedes ya algo lo comentaron, hay un interés político en que no haya más partidos, por lo tanto las barreras de admisibilidad son muy grandes. Hace 10 años atrás formar un partido político era llegar y abrazarse, era más fácil formar un partido político que abrir un bazar en la esquina, pero hoy día la situación ha cambiado, nos ha costado muchísimo, hay que también reconocerlo. Ya estamos admitidos y ahora lo que nos queda es que subsanar algunas observaciones a la escritura, la forma de los reglamentos, etcétera, y luego hacer un llamado a la ciudadanía ya para que por medio de la plataforma electrónica del CERVEL se pueda inscribir. Y yo de verdad que tengo mucha esperanza, vamos a colocar todo el esfuerzo, tengo mucha esperanza en que este partido sea una alternativa, pero tampoco quiero llegar a la soberbia de que sea la única alternativa, porque yo quiero colaborar a que todos los partidos sean alternativas. Porque finalmente un solo partido no puede capturar todas las visiones políticas de sociedad. Eso sería absurdo. Yo de repente veo algunos partidos que dicen yo tengo la verdad, este es el partido más grande de Chile, etc. No, un partido tiene que capturar la visión de sociedad de un determinado segmento de la sociedad que comparte esa visión y después habrá un partido para este lado y habrá un partido para este lado y habrá un partido de este otro lado. Si lo importante es que no se superpongan los intereses personales o partidarios por sobre los intereses de toda la nación. Daniela. Bueno, es un gran desafío esto de formar un partido político nuevo, a ver si es que logra encantar a la gente que justamente está desencantada con este proceso. Ahora, ya cambiando el tema y a lo que se nos viene y todo, ¿algún proyecto de ley urgente que tú creas que sea necesario presentar para Arica y Parinacota, donde tú podrías tener iniciativa? Bueno, hay un proyecto que no es de ley, yo desde cuando fui candidato ya lo decía, le decía a la gente, no me evalúen por proyectos de ley, porque tal como dice, o nos decía en el intervalo don Ricardo, soy uno entre 155 diputados, y aunque mi proyecto de ley sea fantásticamente bueno, si es que yo lo presento, ¿sabe lo que va a pasar, don Ricardo? Me lo van a rechazar, me lo van a copiar y lo va a presentar una bancada más grande. Esa es la realidad. Sí. Entonces, el hecho de que haya sido aprobado en forma transversal un proyecto de resolución que en el fondo es como dejar estampado, ¿no es cierto?, registrado, que en tal fecha un diputado presentó una idea en relación a la conmemoración de los 100 años en que Arica pasa a ser orgullosamente parte del territorio nacional de Chile, la puerta de entrada de Chile, a través además de no un acto propiamente de guerra, sino al resultado de un tratado de paz y de amistad, como fue el del 3 de junio de 1929 en Lima. Creo que es la oportunidad que tiene el Estado, a través del gobierno que esté de turno o que estén de turno, de conmemorar con un plan de diseño de obras de gran envergadura. Y esto no solamente conseguimos el apoyo transversal de la Cámara de Diputados, sino que también ha sido socializado ya en la moneda, en los distintos estamentos, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Social, con el Ministerio del Interior, con el subsecretario Monsalve. Le entregué por mano también el proyecto al presidente Boric. Fue aprobado en diciembre del año pasado y de lo que se trata es entonces de inyectar recursos con esta finalidad. En la moneda me preguntaban, diputado, acá dice de gran envergadura, ¿qué es para usted gran envergadura? Bueno, yo lo definí como las obras que hasta el día de hoy todos podemos ver como resultado de las obras que dejó la Junta de Adelanto de Arica. Es decir, obras que nos permitan ver con fe en el porvenir, como dice nuestro himno, los 50 años que vienen por delante,
dobles vías con bandejón central en los caminos de Azapa de Utah, que hoy día son testigos de camiones que van de alta velocidad, o camiones bolivianos, en caminos estrechos, sin iluminación, y que han sido además testigos de pérdidas de vidas humanas por esa razón. Una recuperación integral y potente del Liceo Politécnico, ya no enseñando con máquinas torneras la mecánica de hace 50 años atrás, sino con una visión de la electromovilidad, la tecnología, la informática. Ese establecimiento tiene que ser recuperado, ha sido abandonado de la visión política. Y tantas otras obras que podríamos también incorporar de la misma encuesta, por ejemplo, que hizo la Cámara Chilena de la Construcción hace un tiempo atrás y que recogió de la ciudadanía varias ideas. $1.000 millones es lo que establecimos como base, porque $1.000 millones es lo que fue nuestro plan PETS anterior, y $5.000 millones como techo, porque es lo que reciben otras regiones cercanas a las nuestras por esto de los aportes de las minerías que nosotros no tenemos, lamentablemente. Ahí nos estamos moviendo, la idea ha sido bien recogida por el gobierno, tengo que reconocerlo, pero ahora hay que aterrizarla. Tiene una gran ventaja, que no requiere los recursos ahora, por lo tanto, lo que se le está pidiendo al gobierno no es que se meta la mano al bolsillo ahora, sino más bien que tenga la voluntad de diseñar el plan. ¿Ya? Y que va a pasar a la historia como el autor de un diseño que va a beneficiar la región, pero que seguramente después van a ser los próximos gobiernos los que tengan que ejecutar. Nos preocupa, sí, es lo que estamos hoy día discutiendo, quién va a ejecutar esto. Porque si esa plata llega hoy día al gobierno regional, en la realidad que este gobierno regional tiene, y que no solamente de este gobierno, sino que antiguamente también de las intendencias regionales, nos muestra que la realidad de ejecución presupuestaria en Arica y Parinacota lamentablemente es del penúltimo o último lugar. Ahí nos movemos. Por lo tanto, si esos recursos llegan para que sean administrados a través de la institución gobierno regional, lo más probable es que nos quedemos con obras a medio terminar, costando más caras, abandonadas, es decir, la realidad que hemos vivido en los últimos 10 años. Y por lo tanto yo creo que este plan tiene que ser dirigido desde el nivel central. Yo que soy un descentralizador y un regionalista, también tengo que vivir la realidad. Si yo quiero que realmente esto sea un plan que realmente tenga éxito, tiene que ser dirigido por el Ministerio de Obras Públicas desde el nivel central, con el control de Contraloría muy de cerca. Conversé a propósito de esto también con la ministra de Obras Públicas. Tenemos el día 8, este lunes que viene, la tenemos invitada a la Comisión de Zonas Extremas que presido, justamente a hablar de este plan. También hacer algunas otras consultas, como por ejemplo qué pasa con el entubamiento del Valle de Azapa, que es una obra que está terminada, que está funcional, pero que no presta ningún fruto porque no tiene caudal de agua que distribuir. Claro. Nos parece absurdo. Bueno, esos son los proyectos y las visiones que tengo para este año, Daniela. Obviamente que yo partí en marzo del año pasado con una clara misión, que era de recuperar el orden público y la seguridad. O sea, no puede ser que los ariqueños, los chilenos en general, salgan con miedo, se encierren en sus casas. Esto ha afectado no solamente el comercio, sino cualquier emprendimiento. Ayer conversaba con los dirigentes de Actima, que tienen terreno y sus empresas ahí en el Cerro Chuño, y que dicen, chuta, nosotros vamos a trabajar, queremos desarrollar un proyecto y nos asaltan, nos golpean, nos tienen amenazados. Sí. Y para colmo, si eso fuera poco, el gobierno les tiene entrampado el arriendo de sus terrenos, les quintuplicó el valor de sus arriendos, porque dice que se valorizaron. O sea, si no lloramos nos dan ganas de reír o de enojarnos, pero ¿cómo se va a quintuplicar el valor de un terreno del Cerro Chuño, por Dios? Con tantos problemas. Con tanto problema, así que también estamos hoy día tratando de acercarnos al Ministerio de Bienes Nacionales para que nos aclare esa situación y poder darle una mano a estas asociaciones de pequeños emprendedores, de pequeños industriales. Bueno, hay tantas cosas por hacer y que las vamos a hacer. Yo estoy conforme en cómo hemos diseñado nuestro trabajo parlamentario. Trabajamos de lunes a domingo, no tenemos hora. Creo que la gente también lo está valorando y se nota cuando los comentan personas que no votaron por mí y que nunca van a votar por mí, porque me dicen, diputado, yo tengo una visión política totalmente distinta a la suya, de sociedad también, pero tengo que reconocer que usted está trabajando, que usted está en la región, que usted asiste a las obras, que son importantes. O sea, cuando la gente recibe alguna casita, también quiere compartir su alegría con las autoridades en la medida que lo podemos hacer, que es básicamente viernes, sábado y domingo, lo hacemos porque el resto estamos en el Congreso. Cuando viene el presidente Boris a inaugurar la principal obra de mayor envergadura en la región, que es el embalse Chironta, también estuvimos presentes. Como te contaba, ayer nos reunimos con el Seremi de Educación, que ya no es primera vez que lo hacemos. Nos hemos reunido con todas las seremías del actual gobierno, hemos tratado de ser una oposición constructiva, muy lejana
a lo que fue el actual gobierno cuando fue oposición. Y creo que eso la gente lo está valorando por fin, y yo sé que uno no puede ser monedita de Está oro. haciendo la pega, Está entonces. claro. Uno no Lo puede ser importante. monedita de oro, don José, pero por lo menos hemos rescatado y estamos ganándonos el respeto de ser una oficina parlamentaria, hablo por mí, por mi equipo, de que está haciendo la pega. Una información. En el gobierno de Frei también se planteó, diríamos, qué es lo que estaba pasando en Arica, que es una historia de hace mucho tiempo. Y se creó un comité interministerial, en las cuales están los ministros más importantes, Corfo, estaba el de la vivienda, salud, etc. El MOP también estaba. Y ese comité interministerial tenía un brazo ejecutor, en las cuales afortunadamente participé, representando, diríamos, a todo este sector. Y allí se hicieron varias celebraciones. Primero, cuáles eran las cosas que había que hacer. Rotonda, perfecto. Camino, perfecto. Claro. Puerto, perfecto. Pongámosle número. Ahí está el ministro de Economía. $1 millón, 2, 1, 3, 4, 5. ¿Quién lo iba a hacer? El MOP, en fin, todo se llama propuesta, en fin. Responsables y tiempo. Y eso se calendarizó y se estableció este comité interministerial con su brazo ejecutor, donde yo era el representante. Y la verdad te digo que cuando la máquina, y ahí me saltó, diríamos, mi pasión por el control de gestión, la máquina se detenía, inmediatamente el teléfono, señor ministro, esto está pasando con su hombre de acá. No te puedo mentir que en menos de 48 horas te volvían el llamado, no el ministro, sino el Ceremi. Oye, pucha, Ricardo, no era la intención, me tiraron la oreja, pero la próxima vez, pero yo te avisé, 10 días andaba detrás tuyo y no pasaba nada. Claro. Entonces, yo creo que ese elemento que fue diseñado y que está allí podría volverse. Y lo más importante además, que se hizo consulta a la ciudadanía. Cada cierto tiempo venía el ministro del Interior y nosotros teníamos que hacer un llamado e invitamos, te digo, a foros completos, mínimo 500 dirigentes, y allí se les ponía cómo iba el plan y qué es lo que la gente pedía. Y allí no solamente andábamos buscando el voto, que generalmente dicen, no, o sea, la junta vecinal, no, ahí estaban... me acuerdo las asociaciones de ingenieros, arquitectos, médicos e incluso también colaboraban en términos de salud. Entonces, yo creo que lo que tú señalas, ¿no es cierto?, de darle esto, no solamente hay que darle la idea, sino también un concepto de administración. ¿Cómo podemos? Y la única que nos dio resultado es que el ministro esté allí. Encima. Porque si no, la burocracia te mata. Te mata la burocracia, porque el permiso, el certificado y todo lo demás. Bueno, eso es lo que ha Así pasado últimamente en la mayoría de las obras. Sí, ¿Ya sí. cuántos años lleva el de Camino Zapa? No, Sí, el sí. entubamiento lleva... Tú ya es... ¿Y para qué hablar de la pavimentación? Por eso. Y no hay boletas de Pues mira, garantía, nadie se hace se hizo la responsable, conexión ¿dónde están los de la avenida hitos? Chile con la vereda Orcel. Por el Estamos- túnel, todo Estamos eso. llegando al Claro. término del programa. No puedo dejar de preguntarle, ¿cómo cree usted que se va a solucionar el problema en la frontera? Mire, tuvimos una reunión con los subsecretarios de Defensa, la Cancillería, el Ministerio del Interior y Justicia la semana pasada. Y en esa instancia en que estaba la situación obviamente desbordada y crítica, yo hice una moción de orden en el sentido de que en el estado actual de las cosas esto ya pasó a ser un manejo de Estado, más allá incluso del Estado chileno, regional, que involucra a otros estados, ni siquiera los vecinos, sino estados donde tienen que llegar estas personas. Y por lo tanto yo planteé la necesidad de que incluso nosotros, los que hemos sido muy críticos con el proceso migratorio, no empezáramos a ocupar pantalla haciendo opinología, porque la situación es delicada. O sea, lo que yo les puedo transmitir hoy día a ustedes es que la situación es muy delicada, que la Cancillería está haciendo su pega y que nosotros como un órgano político de oposición, lo que sí le planteamos es que nos dieran el plan, y nos lo dieron, yo lo conozco, pero también quise que me dieran el cronograma, de tal forma de que yo respeto este espacio en que el gobierno tiene que usar la Cancillería para llegar a una pronta solución.
y humanitaria solución del problema, y los políticos que no tenemos directa injerencia en los manejos de relaciones internacionales, nos sacáramos un poquito de la pantalla. Yo de repente veo mucho alcalde, mucho gobernador ahí, y también algunos parlamentarios tratando de sacar partido de que están todas las cámaras de los medios nacionales en la frontera y se van a meter ahí y hacen declaraciones. Yo hoy día quiero ser súper serio. He sido súper crítico del gobierno en materia de orden migratorio, pero en esta situación crítica creo que el gobierno tiene que tener ciertas libertades y ciertos espacios para llegar a una pronta solución. Sí me da un alivio que esta situación crítica no es porque están entrando, sino porque están saliendo, que es lo que siempre hemos pedido, que el gobierno termine con los incentivos que atraían al migrante y que creo que eso de una u otra manera, por el trabajo del Parlamento, por el trabajo del gobierno, por algunas indicaciones de Fiscalía, por ejemplo, el criterio Valencia, que en cierta forma también asustó mucho a los migrantes que no estaban debidamente legalizados. Esta dirección, ¿no es cierto?, de entrada hoy día se está revirtiendo, y lo que sí vamos a estar muy pendientes de los plazos, y créame que si los plazos que el propio gobierno se está dando no se cumplen, entonces sí vamos a hacer declaraciones y vamos a ser muy puntudos al respecto. Concuerdo plenamente con don Ricardo en el sentido de la importancia de que el político que representa el territorio tenga buena llegada a los ministros. Yo, en eso debo también ser sincero, creo que los ministerios de este gobierno han sido de puertas abiertas a mi persona y se los agradezco públicamente, a pesar de que a veces también he sido muy duro en la crítica, pero es importante tener ese acceso. Por ejemplo, la ministra de Bienes Nacionales le prometió en noviembre del año pasado darle una solución y se dio un mes de plazo a precisamente los pequeños industriales que están ocupando los terrenos del Cerro Chuño para sus emprendimientos. Noviembre del año pasado, diciembre, enero, febrero, marzo, han pasado 5 meses y no tienen respuesta. La ministra de Bienes Nacionales la vamos a visitar, la vamos a interpelar y vamos a estar hinchándole, como dice don Ricardo, con el teléfono, con los correos, que es la labor y es la única herramienta que tenemos los diputados. Y en última instancia, si es que no nos pescan, bueno, votarle en contra de sus proyectos nomás, si no tenemos otra arma. Pero siempre, siempre representando los intereses de nuestro territorio y los intereses y el bien común. Eso es lo importante. Y hoy día a mí me podrán acusar de muchas cosas, a veces me dicen que soy muy frontal, digo las cosas muy a la cara, pero nadie me va a poder decir que acá yo me estoy enriqueciendo con la política, ni me va a poder decir que estoy flojeando en el Congreso, ni me va a poder decir que he dejado de venir una semana a estar en el territorio trabajando en lo que me compete, que es fiscalizar, legislar en lo que se puede y representar por sobre todo a los ariqueños. A lo sumo van a decir que está pasado de revolución. A lo sumo, sí, y que soy un díscolo. Nos estamos yendo. Minuto final. Parte usted, don Ricardo, que no ha hablado mucho. No, que la gente vaya a votar por lo que más quiere y por la defensa de la democracia. Si la única forma de expresión que tiene el ciudadano es colocar la rayita donde corresponda su corazón, su visión, su conocimiento. Incluso si alguno quiere seguir el consejo, también, pero que vaya a ejercer su labor, que es importante para los gobiernos. Usted, Daniela. Me sumo a lo que dice Ricardo, la gente tiene que ir a votar, recordemos que el voto es obligatorio actualmente y vote por la convicción que usted quiera. Puede ser un voto válido, puede ser un voto nulo, también es válido eso, así que usted tiene que decidir en su casa a conciencia y con conocimiento de causa. ¿Tuvo su líder en Arica? Estuvo mi líder. Como dicen por ahí, solo quedan republicanos. Estamos. Diputado, su minuto final. Bueno, yo, José, nuevamente le agradezco este espacio. Yo lo conocí cuando luchaba por una unidad de quemados para Arica, hace un tiempo que fue uno de los motores que me hizo entrar a la política. Hizo harta labor esa vez. Y en relación a lo que nos convoca ahora en lo más próximo, que es la elección del domingo, bueno, decirle a la gente que tiene ganado su derecho a votar libre y soberanamente, que la democracia, como dice don Ricardo, se expresa marcando con una rayita su mejor opción, y que no olvide que en este caso hacer 2 rayitas o más de una rayita y rayar el voto completo también es una opción democrática que representa el voto nulo y que hoy día representa nuestro total rechazo a la forma soberbia y antidemocrática que tuvieron los partidos políticos de izquierda y de derecha de someternos a este proceso de segundo camino constitucional que nadie pedía, por lo menos en forma tan introspectiva, en medio de tanta necesidad, de tanta urgencia y de tantas prioridades para Chile. Que sea lo que Dios quiera, lo que más le sirva a Chile y cada uno vote como quiera.
Muchas gracias por haber participado. Las puertas están abiertas como siempre. Gracias, don Ricardo. Gracias, Daniela. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar, si Dios así lo quiere. Muchas gracias.